Únete con Nova a un mundo más extraño que el de ciencia ficción, en el que se juega quebrantando algunas normas y donde un nuevo concepto del universo nos lleva más allá de los límites de la imaginación. Estamos en el mundo de la teoría de cuerdas, un modo para describir cada fuerza y toda la materia, desde un átomo a la Tierra o los confines del universo. Desde el inicio de los tiempos hasta el instante final. Una teoría única que lo explicaría todo. Nuestro guía en este mundo tan arriesgado es Brian Greene, escritor de éxito y físico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. ¿Podrá ayudarnos a resolver el mayor rompecabezas de la física moderna? ¿Por qué nuestra concepción del universo se basa en dos leyes que se contradicen? Einstein se tomó este dilema como un desafío, pero no pudo dilucidarlo. Décadas más tarde, quizás estemos muy cerca de dar un gran paso. La solución está en las cuerdas. Unas pequeñas partículas de energía que vibran como las cuerdas de un cello. Una sinfonía cósmica como corazón de toda la realidad. Pero ahí no queda todo. Hay universos paralelos y 11 dimensiones, y la mayoría de ellas no las hemos percibido jamás. Puede que vivamos en un universo con más dimensiones de las que alcanzamos a ver. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. Un espejismo de la ciencia y las matemáticas, o la teoría definitiva para todo. Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomársela en serio. ¿Es eso una teoría física o un pensamiento filosófico? Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. A continuación, todo empezó con una manzana. El logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas. Y hemos avanzado mucho desde entonces. Einstein proporcionó al mundo una nueva imagen de lo que constituye la fuerza de la gravedad. Los defensores de la teoría de cuerdas se han atrevido a llegar más lejos que él. Pero ¿se encuentran cerca de alcanzar su sueño? No dejen de ver el universo elegante. Hace 50 años, esta casa fue el escenario de uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Un misterio tan profundo que hoy en día miles de físicos prominentes tratan de resolver. Albert Einstein vivió sus últimos 20 años en su modesto hogar de Princeton, en Nueva Jersey. Investigaba sin cesar en el estudio que tenía en el segundo piso. Buscaba una sola teoría que describiera el funcionamiento de todo el universo. Incluso en el ocaso de su vida, llevaba un cuaderno siempre encima. No dejaba nunca de buscar las ecuaciones que pasarían a ser conocidas como la teoría de todo. Einstein estaba convencido de que se encontraba muy cerca del descubrimiento más importante de la historia de la ciencia. Pero su tiempo se acabó antes de alcanzar su sueño. Ahora, casi medio siglo después, la meta unificadora de Einstein, la unificación que combine todas las leyes del universo en una, la teoría armonizadora, se ha convertido en la quimera de la física moderna. Y quizá logremos alcanzar el sueño de Einstein con unos nuevos conceptos que se definen como teoría de cuerdas. Si esta revolucionaria teoría es correcta, podría suponer todo un impacto. La teoría de cuerdas dice que podríamos estar viviendo en un universo en el que la realidad coincide con la ciencia ficción. Un mundo de 11 dimensiones con universos paralelos muy cercanos.
Un universo elegante compuesto por la música de las cuerdas. A pesar de parecer ambicioso, el concepto básico de la teoría de cuerdas es sorprendentemente sencillo. Asegura que todo en nuestro universo, desde la partícula más pequeña a la estrella más lejana, está compuesto por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas. Igual que las cuerdas de un violonchelo pueden crear una gran variedad de notas musicales, estos hilos vibran de numerosas maneras para formar todos los componentes de la naturaleza. En otras palabras, el universo es una especie de sinfonía cósmica que suena al compás que marcan estos minúsculos hilos de energía. La teoría de cuerdas es aún muy reciente, pero ya nos ha mostrado una imagen completamente nueva del universo. Una imagen tan extraña como bonita. Pero, ¿qué nos hace pensar que podemos comprender la complejidad del universo y que podemos resumirla en una teoría para todo? Tenemos R, mi, ni, menos un medio de G, mi, ni, R. Ya sabes cómo va esto. Igual a 8 pi gt. Lo obtenemos variando la acción de Einstein-Hilbert y damos con las ecuaciones necesarias para este periodo. ¿Te acuerdas de cómo se llama esto? No, esa es la curvatura escalar. Esto es el tensor de Ricci. ¿Es que no te lo has estudiado? Por mucho que lo intentes, no le puedes enseñar física a un perro. Sus cerebros no son capaces de comprenderla. Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo sabemos si podemos comprender las complejas leyes del universo? La física moderna asegura que somos capaces de ello. Y recogemos el testigo que Einstein nos legó en su búsqueda por la unificación. La unificación supondría formular una ley que describiera todo lo que conocemos en este universo a partir de una sola idea, una ecuación única. Y creemos que dicha ecuación puede existir, porque en el transcurso de los últimos 200 años, nuestros conocimientos acerca del universo nos han aportado toda una serie de explicaciones que apuntan en la misma dirección. Todas parecen convergir en un único y valioso concepto que aún estamos buscando. La unificación es la clave. Supone nuestro objetivo. La meta de la física fundamental es ver cada fenómeno de nuestro mundo basándose en cada vez menos principios e irlo simplificando. Como físicos, creemos que si podemos explicar un mayor número de fenómenos de manera más sencilla, ya habremos logrado algún progreso. Diría que casi hay un aspecto emocional en el hecho de que las grandes teorías de la física parecen englobar una amplia variedad de fenómenos físicos. De modo que el concepto de unificar nuestros conocimientos es inherente a la forma en la que nuestra ciencia progresa. Muchos años antes de que viviera Einstein, la búsqueda de la unificación comenzó con el accidente más famoso de la historia de la ciencia. La anécdota cuenta que un día de 1665, un joven estaba sentado bajo un árbol cuando de repente vio cómo caía una manzana de él. El desprendimiento de aquel fruto sirvió para que Isaac Newton revolucionara nuestro concepto del universo. Una apuesta ambiciosa en su época. Newton aseguró que la fuerza que atraía a las manzanas hacia el suelo y la que mantenía a la Luna en la órbita terrestre no eran sino la misma. En un solo paso, Newton había unificado el cielo y la Tierra en una teoría que llamó gravedad.
La unificación de lo celestial con lo terrenal. Una ley única que rige los movimientos de los planetas, las mareas y la caída de la fruta. Supuso una unificación fantástica de nuestra imagen de la naturaleza. La gravedad fue la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente, y le seguirían otras. A pesar de que Newton descubrió la ley de la gravedad hace más de 300 años, las ecuaciones que la describían realizaban predicciones tan exactas que las seguimos utilizando hoy en día. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Pero había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Durante casi 250 años, los científicos miraban hacia otro lado a la hora de enfrentarse a este misterio. A principios de siglo, un anónimo empleado de una oficina de patentes suiza lo cambió todo. Mientras revisaba las solicitudes para patentes, Albert Einstein reflexionaba sobre el comportamiento de la luz, pero no sabía que sus cavilaciones le llevarían a resolver el misterio de Newton acerca de lo que es la gravedad. A los 26 años, Einstein descubrió algo sorprendente: que la velocidad de la luz es una especie de límite cósmico que nada en el universo puede superar. Pero nada más publicar este concepto, Einstein se daba cuenta de que se estaba enfrentando al padre de la gravedad. El problema era que la idea de que nada puede ir más rápido que la luz contradecía la teoría de la gravedad de Newton. Para comprender este conflicto, debemos realizar algunos experimentos. Para empezar, concibamos una catástrofe cósmica. Imagínense que de repente y sin previo aviso, el Sol se vaporizara y desapareciera por completo. Reconstruyamos esta catástrofe y veamos el efecto que produciría en los planetas según Newton. La teoría predice que si se destruyera el Sol, los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas y se perderían en el espacio. En otras palabras, Newton creía que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a cualquier distancia, de modo que sentiríamos los efectos de la destrucción del Sol de manera inmediata. Pero Einstein encontró un gran problema en la teoría de Newton, un fallo que se descubría al investigar sobre la luz. Einstein sabía que la luz no viaja instantáneamente. De hecho, los rayos solares tardan 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. Y si había demostrado que nada, ni siquiera la gravedad, viaja más rápido que la luz, ¿cómo podría salirse de órbita la Tierra antes de que la oscuridad causada por la desaparición del Sol llegara a nuestros ojos? Para el joven trabajador de una oficina de patentes suiza, era imposible que nada viajara más rápido que la luz. Y eso quería decir que la teoría de Newton de 250 años de antigüedad era incorrecta. Si Newton estaba equivocado, ¿por qué iban a mantenerse los planetas en pie? Debemos recordar que el logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas, sobre todo de saber por qué los planetas siguen sus órbitas. Con las ecuaciones de Newton se podía calcular el movimiento de los planetas. Einstein consiguió resolver este dilema. Cuando rondaba la treintena, Einstein dio con un nuevo concepto del universo
en el que la gravedad no excedería el límite de velocidad cósmica. Mientras conservaba su empleo en la oficina de patentes, se embarcó en una travesía en solitario para resolver este misterio. Tras casi 10 años devanándose los sesos, encontró la respuesta en una nueva forma de unificación. Einstein dio con la teoría de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Tenía la esperanza de comprender la geometría del tejido tridimensional para poder describir el movimiento de los objetos sobre superficies en este tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas. Y es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría, resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además, le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad, curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general, y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. En su época, Einstein era una especie de estrella del rock, uno de los personajes vivos más famosos del momento. Me parece que él y Charlie Chaplin eran los preferidos de los medios de comunicación. La gente seguía su trabajo y había cierta ansiedad, porque con la relatividad general había logrado algo tan maravilloso como volver a formular las leyes gravitacionales. Y como se creía que podría hacer algo parecido de nuevo, todo el mundo estaba pendiente. A pesar de sus logros, Einstein no estaba satisfecho. Pasó inmediatamente a centrarse en una meta mucho más importante: unificar su nuevo concepto de la gravedad con la única otra fuerza conocida en aquella época, el electromagnetismo. Se trataba de una fuerza que a su vez había sido unificada tan solo unas décadas atrás. A mediados del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo atraían la atención de los científicos. Estas dos fuerzas parecían relacionadas de una manera un tanto curiosa, algo que los inventores, como Samuel Morse, aprovecharon para sus modernas creaciones como el telégrafo. Una señal eléctrica que se enviaba a través de un cable hasta un imán situado a miles de kilómetros de distancia producía los conocidos puntos y rayas del código Morse, que permitía que los mensajes se transmitieran al otro lado del continente en una fracción de segundo. El telégrafo fue todo un éxito, pero la ciencia fundamental que le hacía funcionar seguía siendo un misterio. Pero para un científico escocés llamado James Clerk Maxwell, la relación entre electricidad y magnetismo era tan evidente en la naturaleza que la unificación era necesaria.
Si han estado alguna vez en la cima de una montaña durante una tormenta eléctrica, se habrán hecho una idea de la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Cuando se produce una corriente de partículas con carga eléctrica como un rayo, se crea un campo magnético. Este efecto se puede comprobar con una brújula. El escocés estaba obsesionado con esta relación y quiso explicar la conexión entre ambas energías con el lenguaje de las matemáticas. Arrojando un halo de luz al problema, Maxwell formuló 4 ecuaciones elegantes. Que unificaban la electricidad y el magnetismo en una única fuerza llamada electromagnetismo. Y al igual que Isaac Newton, esta unificación llevó a la ciencia mucho más cerca de descifrar el código del universo. Eso era lo más sorprendente de todo, que aquellos fenómenos diferentes estaban conectados de aquella manera. Y suponía otro ejemplo de que fenómenos diversos nacían de un mismo componente básico, o de una partícula única. Imagínese que todo lo que pueda conocer que esté relacionado con la electricidad y el magnetismo se pueda resumir en 4 ecuaciones básicas. ¿No le parece increíble? ¿No le parece asombroso? Yo lo llamo elegante. Einstein lo consideraba uno de los mayores triunfos de la física y sentía una gran admiración hacia Maxwell por aquel logro. Unos 50 años después de que Maxwell unificara la electricidad y el magnetismo, Einstein estaba seguro de que si pudiera unificar su teoría de la gravedad con el electromagnetismo del escocés, daría con una ecuación única que lo describiría todo, el universo por completo. Einstein está convencido de la existencia de una hermosa pauta global para el funcionamiento de todo el universo. Si nos preguntamos por qué buscaba la unificación, creo que la respuesta es simplemente que se trataba de uno de esos físicos que quería sentir los pensamientos de Dios y así saberlo todo. Hoy en día, esa es la meta de la teoría de cuerdas. Unificar nuestra percepción sobre todo. Desde el origen del universo hasta el majestuoso movimiento de los planetas en un solo principio, en una ecuación única. Newton había unido el cielo y la tierra con la teoría de la gravedad. Maxwell había unificado electricidad y magnetismo. Einstein dedujo que todo aquello debía de formar una teoría para todo. Una ley que englobara todas las leyes del universo y que fusionara su nuevo concepto de la gravedad con el electromagnetismo. Sin duda estaba motivado. Puede que en parte por estética, por un intento de simplificar las cosas. También es posible que le atrajera el hecho físico que indica que la velocidad gravitacional es igual a la de la luz. Así que si ambas tienen la misma velocidad, puede que haya una especie de simetría subyacente. Pero al investigar para unir gravedad y electromagnetismo, Einstein fue descubriendo que las diferencias entre ambas fuerzas superaban a sus similitudes. Permítanme que les ponga un ejemplo. Solemos creer que la gravedad posee una fuerza descomunal. Al fin y al cabo, es la que ahora mismo me sostiene en este bordillo. Pero si la comparamos con el electromagnetismo, no deja de ser bastante débil. De hecho, lo podemos comprobar con un sencillo experimento. Imagínense que salto desde un edificio tan elevado como este. O mejor, con imaginarlo no basta. Hagámoslo. Verán lo que quiero decir.
Evidentemente, debería haberme aplastado. Pero lo que de verdad importa es por qué no he atravesado la acera hasta alcanzar el centro de la Tierra. Bueno, pues aunque resulte extraño, la respuesta está en el electromagnetismo. Todo lo que percibimos, desde nosotros mismos a la acera, está compuesto de pequeñas partículas de materia llamadas átomos. La capa externa de un átomo contiene una carga eléctrica negativa. De modo que cuando mis átomos colisionan con los del cemento, nuestras cargas eléctricas se repelen con tal fuerza que un fragmento tan pequeño de acera es suficiente para resistir toda la gravedad de la Tierra y evitar que siga cayendo. De hecho, la fuerza electromagnética es millones de veces superior a la de la gravedad. Se puede hacer extraño porque la gravedad es la que nos mantiene con los pies en el suelo y permite que la Tierra gire alrededor del Sol. Pero la verdad es que solo es capaz de ello porque actúa sobre enormes masas de materia, como nosotros, la Tierra o el Sol. Pero en lo que se refiere a átomos individuales, la gravedad resulta una fuerza extremadamente débil. Unificar dos fuerzas tan diferentes habría supuesto una ardua tarea para Einstein. Peor aún, cuando apenas había comenzado a investigar, vio cómo unos drásticos cambios en el mundo de la física le dejaban atrás. Einstein había alcanzado metas tan altas hasta 1920 que esperaba poder seguir jugando con la teoría y obtener resultados parecidos. Pero no pudo. Durante los años 20 y 30, la naturaleza mostró otra cara muy diferente, y los trucos y herramientas que habían sido útiles para Einstein resultaban inservibles. En los años 20, un grupo de jóvenes científicos logró arrebatarle el protagonismo a Einstein al dar con un modo rompedor de considerar la física. Su visión del universo era tan peculiar que hacía que la ciencia ficción pareciera real, y logró que Einstein se replanteara la idea de la unificación. Con el físico danés Niels Bohr a la cabeza, estos científicos estaban descubriendo un nuevo campo del universo. Durante mucho tiempo se había pensado que los átomos eran las partículas más pequeñas de la naturaleza, pero descubrieron que constaban de partes más diminutas todavía: los ahora familiares protones, neutrones y la órbita de electrones. Las teorías de Einstein y Maxwell se quedaron obsoletas para explicar la extravagancia con la que estas pequeñas partículas de materia se relacionaban entre sí en el interior de un átomo. No se sabía cómo explicar aquello. Cómo explicar lo que le ocurría al núcleo mientras el átomo quedaba dividido en diferentes partes. La gravedad no servía para nada, era demasiado débil, y la electricidad y el magnetismo tampoco valían. Al no disponer de una teoría que explicara este nuevo mundo tan peculiar, estos científicos se encontraban perdidos en un territorio atómico desconocido, en busca de un aspecto que les resultara familiar. Hasta que a finales de los años 20 todo aquello cambió. En esa década los físicos desarrollaron una nueva teoría denominada mecánica cuántica y fueron capaces de describir con todo detalle el terreno microscópico. Pero con un inconveniente. La mecánica cuántica fue una teoría tan radical que hizo añicos la manera en que se contemplaba el universo. Las teorías de Einstein implican que el universo es ordenado y predecible. Pero Niels Bohr no estaba de acuerdo.
Él y sus compañeros proclamaban que en lo que se refiere a átomos y partículas, el mundo es un juego de azar. En el mundo atómico o de la mecánica cuántica reina la incertidumbre. Lo único que podemos hacer, según los defensores de esta teoría, es predecir las posibilidades que existen ante un desenlace u otro. Y esta peculiar idea, gracias, abrió las puertas de una nueva concepción de la realidad. Era tan inquietante que si las características de la mecánica cuántica se hicieran notar en nuestra vida diaria, como lo son aquí en el café cuántico, creeríamos que nos habíamos vuelto locos. Las leyes del mundo cuántico son muy diferentes de las que conocemos. Nuestras experiencias son muy distintas de lo que veríamos en el mundo cuántico. Se trata de un entorno alocado. Supongo que es la mejor manera de definirlo. Un mundo de locos. Durante casi 80 años, la mecánica cuántica ha demostrado que lo extraño y peculiar es muy habitual en el comportamiento de nuestro universo a escalas microscópicas. En nuestra rutina diaria, no llegamos a experimentar la peculiaridad de esta teoría. Pero aquí, en el café cuántico, el lado grande y cotidiano de la vida a veces se comporta como si fuera microscópico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. Dice que lo intentará. Es que en el café cuántico no están muy acostumbrados a que les pidan nada en concreto, porque aquí todo funciona al azar. Me apetece un zumo de naranja, pero tengo un número limitado de probabilidades de conseguirlo. Y no tengo por qué decepcionarme si no consigo lo que quiero, porque la mecánica cuántica sugiere que cualquier posibilidad, como que me sirvan un zumo amarillo o uno rojo, podría darse. Solo que suceden en universos paralelos al nuestro y sus habitantes los consideran tan reales como nosotros el nuestro. Si hay 1000 posibilidades y la mecánica cuántica no puede saber con seguridad cuál va a suceder, entonces es que se darán las 1000. Sí, se puede uno reír y pensar eso no puede ser correcto, pero en la física ha habido muchos descubrimientos que en su momento se consideraron erróneos y no lo eran. Debemos andar con mucho cuidado antes de decir si algo es claramente erróneo. E incluso en nuestro universo, la mecánica cuántica establece que existe la posibilidad de que sucedan acontecimientos que consideramos imposibles. Por ejemplo, podría darse que una partícula atravesara muros o barreras que nos pueden parecer impenetrables. Incluso sería posible que yo atravesara algo tan sólido como esta pared. Los cálculos cuánticos indican que la probabilidad de que ocurra algo así en el mundo cotidiano es tan pequeña que tendría que seguir chocándome contra esta pared durante una eternidad hasta alcanzar una remota posibilidad de lograrlo. Pero aquí, este tipo de cosas sucede a menudo. Debemos aprender a desprendernos de las suposiciones que tenemos acerca del mundo para llegar a comprender la mecánica cuántica. En mi interior, en el fondo, ¿entiendo con profundidad la mecánica cuántica? Creo que no. Y Einstein tampoco. Nunca dejó de creer que el universo se comporta de una manera definida y predecible. Se resistía con todas sus fuerzas a la idea de que solo podemos calcular las posibilidades de un desenlace u otro. La mecánica cuántica establece que es imposible saber el resultado de un experimento. Eso es lo que Einstein rechazaba. Decía, Dios no juega al azar. Pero los experimentos no dejaban de demostrar que Einstein estaba equivocado y que la mecánica cuántica describe el funcionamiento del mundo a escala subatómica.
La mecánica cuántica no es un lujo del que podamos prescindir. ¿Por qué es el agua como es? ¿Por qué puede atravesarla la luz? ¿Por qué es transparente? ¿Por qué hay cosas que son opacas? ¿Cómo se forman las moléculas? ¿Por qué reaccionan como lo hacen? En cuanto queramos comprender algo referente a los átomos y a su escasa intuitiva, el único medio será la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es sorprendentemente acertada. Nunca se ha llegado a través de ella a una predicción que resultara errónea tras un experimento. Nunca. En 1930, la meta de Einstein de la unificación se venía abajo, mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. En lo que se refería a la cuántica, la fuerza que mejor se conocía, la gravedad, quedaba totalmente ensombrecida por el electromagnetismo y estas dos nuevas fuerzas. Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Y con la relatividad general de Einstein? ¿Dónde encaja en el mundo cuántico? La mecánica cuántica nos muestra que todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, funcionan a escala microscópica. Nadie podía dilucidar el efecto de la gravedad en lo que se refería al átomo y a las partículas subatómicas. Es decir, nadie era capaz de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Durante décadas, todos los intentos de describir la fuerza de la gravedad del mismo modo que el resto de fuerzas, el de la mecánica cuántica, habían fracasado. Si tratas de combinar ambas fórmulas matemáticas, resulta imposible hacerlas coincidir. Obtienes resultados que indican que te enfrentas a unas posibilidades mínimas. No tiene sentido ni lógica. Es absurdo. Resulta paradójico porque fue la primera fuerza que llegamos a comprender desde un punto de vista cuantitativo, pero se mantiene al margen. Es muy diferente del resto. Se supone que las leyes de la naturaleza se cumplen en todas partes. Así que si tanto las teorías de Einstein como las de la mecánica cuántica se cumplen siempre,
resulta que tenemos dos siempres distintos. En 1933, tras huir de la Alemania nazi, Einstein se estableció en Princeton. Trabajaba en solitario y estaba empecinado en alcanzar la meta que se propuso hacía más de 10 años: unir la gravedad y el electromagnetismo. Cada pocos años aparecían titulares que aseguraban que Einstein estaba a punto de lograrlo, pero la mayoría de sus compañeros consideraban que había perdido el rumbo y que sus tiempos de gloria habían acabado. Einstein, durante sus últimos años, se desvinculó bastante del mundo de la física general y dejó de leer las publicaciones de otros. Creo que ni siquiera sabía que hubiera una fuerza nuclear débil. No le prestaba atención a esas cosas. No dejó de trabajar en el mismo problema al que se dedicó de joven. Cuando los físicos comenzaron a dividir el átomo, Einstein quedó realmente marginado. Digamos que decidió ignorar a los profesionales que trabajaron en aquellos experimentos. Eso quiere decir que la mecánica cuántica no aparecía en sus investigaciones posteriores. Se le consideraba una especie de viejo que causaba simpatía. Había liderado una revolución, pero perdido el contacto con ella. Sería como si un general experto en caballería, que ha logrado grandes victorias en los inicios de la Primera Guerra Mundial, tratara de luchar a caballo contra trincheras de alambre de espino y metralletas. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Durante muchos años, se creyó que el sueño de unificar las fuerzas en una sola teoría había muerto con él. De modo que la búsqueda de la unificación quedó relegada a un segundo plano en la física. En la época de la muerte de Einstein, en los 50, casi ningún físico serio seguía embarcado en esa aventura. En los años siguientes, la física se dividió en dos campos. Por un lado, el de la relatividad general, que estudia los objetos grandes y pesados como estrellas, galaxias y el universo. Por el otro, el que utiliza la mecánica cuántica para analizar muestras más pequeñas, como los átomos y las partículas. Todo esto se parece a tener dos familias que no se llevan bien ni se hablan nunca, viviendo bajo el mismo techo. Parecía imposible combinar la mecánica cuántica con la relatividad general en una sola teoría que pudiera describir el universo en todas sus escalas. A pesar de ello, hemos realizado progresos muy significativos a la hora de comprender el universo. Pero hay un fallo. Existen algunos terrenos del universo que no llegaremos a comprender por completo hasta que no demos con una teoría unificada. El mejor ejemplo para este fenómeno lo constituyen los agujeros negros. Un astrónomo alemán llamado Karl Schwarzschild mencionó los agujeros negros por primera vez en 1916. Mientras observaba las líneas enemigas en la Primera Guerra Mundial, resolvió las ecuaciones de la relatividad general de Einstein de un modo innovador y desconcertante. Entre cálculos de trayectorias de proyectiles, Schwarzschild dedujo que una enorme cantidad de masa, como la de una estrella, concentrada en un área muy reducida, absorbería el tejido espaciotemporal con tal fuerza que nada, ni siquiera la luz, podría evitar su atracción gravitacional. Durante décadas, los físicos no creyeron que los cálculos de Schwarzschild fueran más allá de la teoría. Pero hoy en día,
los telescopios que investigan las profundidades espaciales están descubriendo zonas con una atracción gravitacional enorme, que la mayoría de los científicos creen que pueden ser agujeros negros. La teoría de Schwarzschild parece hacerse realidad. De modo que esta es la duda. Si tratamos de averiguar lo que sucede en las profundidades de un agujero negro, donde una estrella puede verse reducida a un minúsculo punto, ¿utilizamos la relatividad general por el enorme peso de la estrella? ¿O la mecánica cuántica debido a su escaso tamaño? He ahí el problema. Dado que el centro de un agujero negro es tan pequeño como pesado, resulta inevitable utilizar ambas teorías al mismo tiempo. Y si tratamos de combinar estas dos teorías en el terreno de los agujeros negros, se enfrentan. Se viene todo abajo, dan predicciones sin sentido y el universo ha de tener siempre un sentido. La mecánica cuántica es muy efectiva para los objetos pequeños y la relatividad general es la adecuada para estrellas y galaxias. Pero los átomos, los objetos minúsculos y las galaxias forman parte de un mismo universo. No podemos seguir con un método para tratar los átomos y otro para las estrellas. Con la teoría de cuerdas, creemos que hemos dado con un medio para unir nuestras teorías acerca de los cuerpos mayores y de los objetos minúsculos. En lugar de múltiples partículas microscópicas, la teoría de cuerdas afirma que todo en el universo, todas las fuerzas y toda la materia está compuesta por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía vibrantes conocidos como cuerdas. Una cuerda puede contonearse de muchas maneras, pero un punto no. Y los diferentes serpenteos de la cuerda representarían las distintas partículas elementales. Es como la cuerda de un violín y vibra del mismo modo. Digamos que cada nota describe una partícula diferente. Posee una gran energía unificadora. Unificaría nuestro concepto de los distintos tipos de partículas. La unificación de fuerzas y partículas se daría porque todas provienen de distintas vibraciones de la misma cuerda básica. Un concepto muy sencillo con consecuencias de gran alcance. Lo que hace la teoría de cuerdas es mantener la esperanza y decir, miren, podemos responder a preguntas que quizá no se consideraban científicas. Dudas acerca del origen del universo y por qué el universo se comporta de esa manera. El concepto de una teoría científica que ya tenemos entre las manos y que pueda responder a las preguntas más básicas resulta muy atractivo. Pero esta teoría tan atractiva también es muy polémica. Las cuerdas, si es que existen, son tan pequeñas que lo más seguro es que nunca lleguemos a ver una. La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomársela en serio. Por otro lado, la idea resulta, digamos que, elegante. Y teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la historia de la física teórica hasta ahora, es posible que parte de estas ideas, si no todas, resulten ser correctas. Creo que dentro de 100 años, este periodo en el que las mentes más brillantes de la física están investigando sobre la teoría de cuerdas será recordado como una era heroica en la que los teóricos lograron desarrollar una teoría unificada para todos los fenómenos de la naturaleza. Por otro lado, quizá pase a considerarse un trágico fracaso. Creo más probable la primera posibilidad que la segunda. Pero mejor, pregúntemelo dentro de 100 años. Entonces lo sabré seguro. Nuestro concepto del universo ha avanzado muchísimo durante los últimos 3 siglos. Tengamos en cuenta una cosa. Isaac Newton, quien quizás fuera el mejor científico de la historia, dijo una vez:
He actuado como un niño que juega en la orilla del mar, divirtiéndome al encontrar piedras más pulidas o conchas más bonitas de lo normal. Pero tenía el inmenso océano delante de mí y todo por descubrir. Pero 250 años después, Albert Einstein, el principal sucesor de Newton, llegó a proponer muy seriamente que el inmenso mar y todas las leyes del universo se podrían resumir en unas pocas ideas básicas expresadas con símbolos matemáticos. Hoy en día, medio siglo después de la muerte de Einstein, puede que estemos cerca de alcanzar su sueño de la unificación mediante la teoría de cuerdas. Pero, ¿de dónde ha salido esta teoría tan atrevida y extraña? ¿Cómo puede lograr la unificación definitiva de las leyes de las masas enormes y de las minúsculas? ¿Y cómo sabremos si es correcta o no? Ningún experimento puede comprobar lo que sucede en los tamaños de los que hablamos. No deja de ser una teoría. ¿Es eso una teoría de la física o un pensamiento filosófico? No hay nada que indique que lo conseguiremos, pero esperamos alcanzar una teoría única que lo gobierne todo.